Hola, buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a dos personas muy importantes. Una de ellas es la licenciada Génesis Torres. Ella es psicóloga y pues ya la hemos tenido aquí con nosotros, ahora sí que en diferentes pláticas. Ahora tenemos también a la doctora Diana Berenice Roa Sánchez. Diana tiene una maestría y un doctorado en la Barra Nacional de Abogados y es secretaria de juzgado del distrito, ¿ok? Ella va a estar con nosotros también. Hablamos ahora de un tema muy importante, sobre todo esto que es conmemorar el 8 de marzo. Pues bienvenidas, chicas. Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos un poquito de la presentación. Nos habla de lo que es el 8 de marzo. Pues antes del 8 de marzo fue en 1857 cuando mujeres en Nueva York, sobre todo migrantes, marcharon porque el trabajo que ellas tenían era muy, pues no tenían buenos salarios. Ahora sí que lo que ahora en algunas cosas pues todavía nos pasa, ¿no? Ellas empezaron a marchar, pedían un buen salario, ahora sí que el trabajo, que fuera menos tiempo, ¿no? Y ahora es como en todo, la policía, y pues anteriormente esto no hacía, y sobre todo las mujeres porque no tenían voz ni voto en ese entonces, que era el siglo XX, las redujeron y obvio las apaciguaron y pues ya saben, ¿no? Lo que anteriormente esto pasa sobre todo. Pero más adelante van pasando en 1908, 1911, donde las mujeres poco a poco siguen buscando esta ayuda de que, bueno, un mejor trabajo, de que les den trabajo a todas, esta igualdad hasta cierto punto en derechos, ¿no? Como mujeres. Pero es hasta 1975 cuando en una fábrica en Nueva York surge este incendio donde fallecen pues alrededor de 100 mujeres, un poquito más, donde igual ellas exigían este derecho, y a raíz de este incendio y de las personas que murieron, las mujeres calcinadas, y del cual seguía la lucha, ¿no? En cuestión de derechos y de mejor trabajo, mejor salario, menos tiempo, se conmemoró, y es donde a partir de ahí pues somos tomadas un poquito más en cuenta, ¿no? En esta situación, de hecho la mujer más vieja, ya así como un brevario histórico, tenía 43 años y la mujer más joven 13 años. Y si nos damos cuenta de esto, pues ahora sí que siempre hemos trabajado desde muy pequeñas, no pedimos a veces más que esta igualdad, y pues nos va a hablar aquí un poquito más Génesis de los números, que son muy importantes. Te escuchamos, Génesis. Hola, buenas noches. Agradeciendo la invitación. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, es un día muy bonito, justo, ¿no? Hablar de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde justo estas mujeres obreras textiles lo que peleaban era la igualdad de trabajo, justo como ya lo mencionaste, un poco de historia. Y hablando de esa igualdad laboral a la actualidad, tocando un poco la cuestión ya de números, en México hay más de 126 millones de mexicanos, de los cuales el 51.2% está conformado por mujeres. De esos millones, 5.5 millones de familias son sostenidas por mujeres. El 60% trabaja sin prestaciones, que sigue siendo un número muy alto en la actualidad. 47% solo tienen educación secundaria. Seguimos con esta desigualdad, ¿no? De que tiene que ver el contexto social, la cuestión económica, pero seguimos, repito, bajos también en esa cuestión educativa respecto a las mujeres. El 96% combina actividades laborales con el hogar. ¿Por qué? Porque muchas mujeres están al frente de una familia. Entonces las mujeres a veces tienen que sostener esa cuestión de tengo que estar trabajando también, tengo que estar en casa. Entonces ya es muy común esa cuestión actualmente. 42% de las mujeres mayores de 14 años forman la parte activa de la cuestión económica, justo lo que mencionabas ahorita tú también, ¿no, Monse? Que tiene que ver con esa edad. En esa edad seguimos casi igual, si nos vamos a esos años y actualmente. El 12% de las mujeres que trabajan han resentido al menos un acto de acoso sexual.
La siguiente, Monse, por favor. Okay. Esta fecha tiene como finalidad visibilizar a la mujer y seguir contribuyendo al empoderamiento femenino en el mundo. Es el objetivo principal. A través de la historia, las mujeres han estado al frente de negocios y trabajos, liderando en distintas áreas, y más recientemente la presencia de la mujer es más visible a comparación de hace 50 años, 60 años. Las regiones del planeta que presentan mayores tasas de emprendimiento de las mujeres, son justamente las que se encuentran en vía de desarrollo, como es el caso de América Latina o África. Por ejemplo, en Angola, de cada 10 mujeres, 4 son capaces de desarrollar algún tipo de empresa. Lo mismo ocurre en Chile o en Colombia. Por ejemplo, esta diferencia entre los distintos continentes, a comparación de Europa, tiene mucho que ver con el desarrollo económico. Obviamente, los países más avanzados tienen una mejora a comparación de los países que están menos desarrollados y tienen que buscar justamente esta fuente de trabajo que les es más complicada, evidentemente. Ok, hablando un poco en la cuestión escolar, de cómo le va a la mujer en la actualidad, el 53% de las personas que se gradúan en México son mujeres, el 45.7% de total son profesionistas. Si lo notamos, pues sí cambia, ¿no? O sea, no todas logran graduarse, por así decirlo. Las carreras que son más ocupadas por mujeres son el 97% docentes para educación básica y escolar, el 92.1% trabajo y atención social, 89.5% diseño. Las carreras donde son minoría es, por ejemplo, electrónica, las ingenierías, la electricidad. Ok, hablando de los negocios, del emprendimiento de la mujer en la actualidad, el 2.4% de esas mujeres ocupadas son empleadoras, el 75.2% de ellas oscilan entre la edad de 30 y 59 años, el 91.1% está al frente de un micronegocio. Si se dan cuenta, aquí está muy elevado el porcentaje. ¿Por qué? Justo por lo que mencionaba hace rato, porque como están al frente de una familia, como tienen que buscar esta parte de oportunidades que hasta la actualidad no sigue habiendo en las empresas, sigue siendo minoría, entonces las mujeres tienen que buscar algo propio, que sea algo de ellas. ¿Por qué? Porque seguimos con esta desigualdad laboral. Y de ese porcentaje, el 46.9% es en el sector informal. 27% cuenta con una mujer a cargo de la dirección de tecnología y 57% tiene una mujer al frente del área de recursos humanos. Desde un enfoque de los derechos humanos, es un día para reconocer la desigualdad que enfrenta la mujer en las esferas económica, política, social y cultural. Uno de los sentidos de esta conmemoración es el acceso y el ejercicio pleno de las mujeres a todos sus derechos en la igualdad, la no discriminación y a una vida libre de violencia. Actualmente seguimos hablando socialmente, culturalmente, con este tipo de estigmas desde casa, ¿no? No rompemos estos paradigmas. Muchas veces, y pareciera que no es cierto, pero en la actualidad sigue esta cuestión de tú, como eres mujer en la casa, tú naciste para tener hijos, naciste para casarte y ya, atender al esposo, ¿no? Y todo, yo creo, nos ha pasado en casa con amigos de que las que siguen sirviendo las comidas, hablando culturalmente, la comida es la mujer, la que lava los trastes es la mujer, la que lava la ropa es la mujer. Entonces, si no empezamos desde casa, si no empezamos desde raíz cortando este tipo de paradigmas, vamos a seguir igual, vamos a seguir con este estigma. Entonces, desde ahí comienza la parte de desigualdad, la parte de no crecimiento, de no creo en ti porque eres mujer. Ay, ¿cómo vas a estudiar una ingeniería? ¿No? Y por ejemplo, hay muchas personas que pueden estudiar, terminan, se titulan y no ejercen. ¿Por qué? Porque la idea o el supuesto de mis papás, el supuesto de mi familia es casarme. O sea, si no me caso, ya soy una quedada. Ya tengo 30 años y no tuve hijos, no, es que no sirves. O sea, estamos ya, yo creo, en una actualidad donde las mujeres ya tenemos otro tipo de panorama, ¿no? Ya no, ahí el porcentaje sí cambia en cuestión de las que de verdad quieren crecer profesionalmente. Todos tenemos diferentes tipos de sueños. Hay quien sí, su sueño es casarse, tener hijos, y está bien. Todas tenemos diferentes tipos de ideas, de sueños, de objetivos. Pero repito, o sea, también tiene que ver con la parte de las creencias. Cómo me están criando en casa, ¿no? O este tipo en las escuelas.
Ejemplo, igual en la carrera simplemente de ingeniería ves una mujer, dos mujeres, pero ya cuando buscan trabajo son pocas. O sea, si de por sí son pocas las que estudian esa carrera, aún es más minoría las que llegan a tener un buen trabajo, un buen puesto, que es la idea justamente, repito, de este día, de conmemorar este día, la igualdad en cuestión laboral. Ok, aquí otro punto importante, que obviamente va muy asemejado, es qué pasa con la salud mental, ¿no? Justamente hablando de esta desigualdad, de esos estereotipos que no rompemos. Las mujeres suelen recibir más diagnósticos de estrés, depresión y ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, eso puede deberse a que el género condicione de forma directa las experiencias que vive una persona. Dependiendo de su género, la sociedad le va a imponer unos roles u otros, que es lo que acabo de mencionar, y podría verse expuesta a un tipo distinto de experiencias que pueden afectar su salud mental. De hecho, hay un artículo de la OMS donde dice que pareciera que hasta para el género hay división de trastornos. ¿Por qué podría pasar esto? Justo porque la mujer recibe mayor violencia, la mujer recibe mayor discriminación. Simplemente en un trabajo, si una mujer está embarazada, la rechazan. O si ya lleva tiempo en el trabajo y salió embarazada, no generalizo, pero no, es que ya no me funciona. Es que como embarazada, o sea, no. Digo, a comparación del hombre, pues, digo, no, igual, hay mujeres que... Tengo una conocida que le dio cáncer de mama y por tener cáncer de mama, en lugar de apoyarla, es discriminar. O sea, no, es que tú vendes imagen. O sea, seguimos con esta cuestión. ¿Y cómo no les va a dar estrés justamente a las mujeres? ¿O cómo no van a tener esta cuestión de depresión con este tipo de desigualdad, con este tipo de discriminación, justo como lo sigo mencionando? Entonces, sí tiene que ver mucho que dependiendo del trastorno, se va a diagnosticar más a un tipo de género. Igual la mujer va a recibir más tipo de estrés. ¿Por qué? Porque ella está al frente de una familia. Usualmente vemos más mamás solteras que papás solteros. Entonces la mujer tiene que cuidar a los niños, hacer la tarea con los niños, pero también ir a trabajar, tiene que mantener una casa, pagar una renta. Entonces seguimos con esta cuestión de por qué la mujer desarrolla mayormente este tipo de trastornos. Digo que hay más, pero los tres principales que más se diagnostican en las mujeres son estos tres que acabo de mencionar. Es importante esta lucha donde la mujer tiene que ser independiente, donde se tiene que empoderar. Y me da, por ejemplo, mucho gusto en el porcentaje que mencioné, saber que hay muchas mujeres que son microempresarias, ¿no? Porque están buscando una fuente de ingresos, son independientes. Entonces es justamente esta lucha de como mujer buscar y no dejarme pisotear y no dejarme, si en el trabajo no me rechazaron por X razón, yo seguir y buscar la manera de cómo seguir creciendo. Pero evidentemente, digo, es triste y nos falta muchísimo por seguir creciendo, por seguir mejorando, por seguir igualando laboralmente. Por ejemplo, en puestos de trabajo, usualmente los hombres son los que lo suben más rápido de puesto, tienen un mejor salario, ¿no? Se nos hace extraño ver a una mujer en un puesto muy importante. Sí los hay, obviamente, a comparación de 60, 70 años, pero todavía nos falta muchísimo por mejorar. Digo, los números sí van cambiando, pero sí falta muchísimo por mejorar. Claro, Pau, y qué bueno que nos mencionas esto, sobre todo como salud mental, y en efecto, esto del estrés, la depresión, trastornos que todavía a este tiempo nos cuesta trabajo entenderlos y el por qué son o cuál es la causa. Pero en efecto, algunas de las causas que bien dices es por el estrés, ¿no?, del trabajo, y en esta cuestión de que los salarios, como tú bien lo mencionas, ¿no?, pueden llegar que sea una directora, ¿no?, en alguna empresa, pero no tiene el mismo salario que un director hombre. Y esto, en efecto, ¿no?, todavía hay muchas brechas por las cuales tenemos que trabajar nosotros como mujeres, y no solo como mujeres, sino como sociedad. Porque creo, como bien dices, la educación está en casa, y así como educamos a las mujeres, a las niñas, creo que también conlleva esa situación con los niños y con los hombres, ¿no? Igual con la pareja. Y eso es muy, muy importante, generar esta equidad en diferentes cuestiones, ¿no? Desde las labores de casa,
y eso es algo en lo que todavía tenemos que trabajar más. Sí, hay muchas creencias que siguen prevaleciendo, entonces sí sería muy importante, y repito, empezar desde casa, justamente, ¿no? Y desde niñas, hacerles entender a nuestras sobrinas, hijas, conocidas, que sí pueden lograr sus sueños, o sea, que no, nadie se les puede romper por más que les digan, no, tú no vas a lograr eso. No, pues una mujer, ¿cómo va a ser ingeniero, no? Sí se puede. Entonces, digo, es la idea de esta plática. Claro que sí. Y pues bueno, dejamos un poquito de este lado el compartir la pantallita para hablar un poquito con Diana, ¿no? Que la tenemos aquí. Y más que nada, Diana, sobre todo es una nota de inspiración. Pero háblanos un poquito más de ti. ¿A qué te dedicas, Diana? Hola, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a estar con ustedes hoy. Sinceramente, estoy muy contenta. Y pues bueno, yo les platicaré en breve un poquito acerca de toda mi vida, ¿no? Pues actualmente soy abogada, trabajo en un juzgado de distrito, soy secretaria. Y bueno, como quizá yo creo que muchas mujeres, vengo pues de una familia tradicionalista, machista, donde siempre la cabeza de la familia fue el hombre, el varón. En mi caso, pues evidentemente fue mi abuelo, la parte primordial y la cabeza de la familia, y donde pues pues hace unos ayeres, pues realmente quien sostenía la casa económicamente pues era el hombre, y la mujer se dedicaba a la casa, a los hijos, a la cocina, al hogar y todo esto, ¿no? Y a pesar de ello, de haber crecido en un ambiente pues machista, donde efectivamente las mujeres teníamos sí la oportunidad de estudiar, porque pues yo nieta de mi abuelo, hija del hijo mayor, nieta del hijo mayor, perdón, pues tuve la posibilidad de estudiar. A mí siempre me gustó estudiar desde niña. Y por ejemplo, recuerdo que mi abuelito decía, quizá de broma o en serio, no sé, ¿para qué estudias, mijita, si no serás abogada, ¿no? Y pues eran cosas que quizá en ese momento de niña pues daban risa, y sí, efectivamente lo soy. Soy abogada, toda la vida pues estudié una maestría, estudié la universidad, después de la maestría estudié el doctorado, y rompiendo, yo creo que aquí toca Génesis un punto muy importante, que es la educación. Yo creo que siempre viene todo de ahí, de nuestra educación. Pues efectivamente fuimos crecidas, bueno, educadas con esta parte todavía de ese sistema tradicionalista, pues si vas a estudiar, pero pues no creo, ¿no? Porque pues a lo mejor te casas y tienes hijos. O yo recuerdo, por ejemplo, los comentarios de mi abuelita, que tenía yo 13, 14 años, y mi abuela ya me decía que en qué momento yo ya me iba a casar, que yo ya estaba, casi me decía que yo ya estaba dejada en aquel momento, porque pues no tenía novio, ella no veía como que nada claro, ¿no? Pues para la época de mi abuela, que ellos se casaban muy jóvenes y pues todavía tenían alrededor de 11 hijos. Entonces, para mi abuela, pues mi actuar pues en realidad era rebelde porque pues yo hacía lo que yo quería y aparte estudiaba. ¿Y qué hacía lo que yo quería en ese momento? Pues hacer ejercicio e ir a la escuela y tener amigos, salir con amigos. Mi abuela para ello lo veía mal el poder salir con hombres. ¿Cómo era posible de que pues una mujer saliera con varios hombres, no? Porque eso era muy amiguera, entonces tenía muchos amigos, y en realidad pues iban a mi casa, pasaban por mí y yo salía con ellos, ¿no? Y el romper todo este esquema de paradigmas, creo que es hasta que uno también toma la decisión. Uno toma la decisión de cortar lazos. Si bien es cierto que crecimos o que crecí en un ambiente machista,
También es cierto que a lo largo de toda mi vida, que no es mucho, la verdad, soy joven todavía, tengo 37 años, pero decidí romper lazos y romper ese cuadro que viene uno siguiendo como cadenita, el casarte, el embarazarte, tener hijos. Yo me fui literal por la otra tangente y decidí estudiar, prepararme, realmente ser una profesionista, desarrollarme en ese ámbito y siempre dejé en segundo término, pues creo que esa parte también de desarrollarme como pues solían hacer las mujeres en casa, en hogar y con hijos. Sin embargo, creo que también a lo largo de toda de esta historia, yo creo que también de los hombres tenemos que sacar las mejores cualidades que ellos tienen. No creo que todo sea como tan malo o quizá también ya lo enfocamos a lo malo, ¿no? O siempre como ser humano, no como mujer o como hombre, sino como ser humano tendemos mucho a juzgar. Entonces yo creo que también en este desarrollo que tenemos las mujeres, vemos las cualidades que tenían nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos. Esa parte vigorosa, fuerte, emprendedor. Y creo que esto es una parte donde nosotras lo hemos desarrollado. Si bien es cierto, cuesta trabajo porque es romper con patrones y sobre todo es a veces llevar la contra de nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, cuando mi papá me preguntó qué iba a estudiar en ese momento, yo desde niña siempre quise ser abogada. Y le decía, quiero ser abogada. Y mi papá, ¿y cómo vas a ser abogada, no? O sea, mi papá siempre lo veía así de, ¿cómo abogada? No, pues, no sé, estudia otra cosa, pero para abogada, pues, no, como que mi papá no me veía futuro, en realidad, siendo abogada. Él sinceramente, como bien lo decimos, me daba el avión, así de, sí. Y no, de verdad me aferré a ello y tan es así que pues ahora trabajo en un juzgado de distrito y creo que a veces el ser rebelde nos funciona. El ser rebelde no llevarlo al extremo, ¿no? Sino el ser rebelde efectivamente en cuanto a esos ideales, en cuanto a esa educación, en cuanto a decir, no, yo no me quiero casar, yo no quiero formar hijos, o yo no quiero salirme de mi casa y casada, sino todo lo contrario, efectivamente aferrarse a nuestros ideales de yo quiero ser una profesionista, quiero independizarme, quiero, por ejemplo, uno de mis hobbies, gustos o deseos, o como ustedes quieran llamarlo y verlo, eran los viajes. Entonces yo decía, no, yo quiero viajar por el mundo, ¿no? Y quiero conocer y quiero explorar, no quiero solamente quedarme en un cuadrito y esto es lo que hay, no, sino quiero ver más allá de... Y así empecé, o sea, me rebelé en ese punto de quiero viajar y quiero estudiar y no quiero tener novio, no quiero casarme. Y créanme que hasta ahorita, mis 37 años, lo he hecho. Creo que me paró la pandemia. Sinceramente, me detuvo la pandemia. Pero también la pandemia fue muy bueno, porque después de todo este desarrollo que he tenido profesional, todas estas cualidades que a mi figura paterna lo he visto, creo que ahora en cuarentena lo valoré porque, como les decía hace rato, hace unos minutos, nosotros tendemos mucho quizá a juzgarlos, ¿no? Y hay veces que no nos damos cuenta que efectivamente estamos en un círculo vicioso que vienen ya de años, que no es un año, no son meses, sino efectivamente ya es de años, y que pues quizá nadie dijo, así tiene que ser. El hombre se ha desarrollado, pues ahora sí que de donde ha podido, se ha sostenido, y creo que vamos evolucionando. Y si bien es cierto, todavía no hemos evolucionado como nosotros quisiéramos, o yo creo que la pregunta aquí sería, ¿cómo quisiéramos evolucionar?
Pero esta pandemia, por ejemplo, en mi caso también, a mí me ayudó mucho a valorar esas cualidades que que tenía mi figura paterna dentro de mi hogar. Y creo que de ellos efectivamente tomé mucho, y tan es así que yo creo que la gran persona que ahora soy, la profesionista independiente, pues fíjese que sinceramente a mí esta palabra de no me gustaba, pero ahora creo que dije, no, creo que yo soy una de ellas, una mujer empoderada, porque en realidad en cuanto tú escuchas la palabra empoderamiento, significa mucho, y aparte de que signifique, pesa. Entonces yo decía, esa palabra no me gusta, está fuerte, ¿no? Pero no es tanto de que se escuche fuerte, sino creo que esa palabra significa mucho, y uno de ellos es libertad. El ser libre, el ser independiente, y el ser libre, ¿qué es? El poder decidir. Entonces, el llevar a todo esto a un desarrollo, creo que ha sido benéfico. Como les comentaba, siempre he sido, creo que, la rebelde, y muy rebelde en mis ideales. Quizás sí me caso con mis pensamientos y los voy desarrollando, ¿no? Los voy desarrollando a tal grado de que yo pueda alcanzar mis objetivos. Si bien es cierto, bien dicen que nuestra primer limitante es, pues, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, los pensamientos de los cuales nos allegamos. Entonces, creo que siempre les he dicho a mi gente, a la gente que me rodea, de que hay que llenarnos de buenos pensamientos. Y yo creo que una de las cosas para podernos rodear de nuestros buenos pensamientos, quizás se van a reír de esto, pero de verdad que es cierto, hay que comer sano, hay que comer rico para poder tener buenos pensamientos. Si el estómago está de verdad contento, nuestros pensamientos también. Es como la consecuencia de una buena alimentación, tener buenos pensamientos. Siempre hay que transformar también todo lo malo que se ha vivido. Porque si bien es cierto, ahora, por ejemplo, también en cuarentena, no sé si ustedes lo vivieron, pero en mi caso, pues muchas de mis amigas, de mis hermanas, de gente que es muy cercana a mí, también tuvieron hay que llamarlo así, como las meditaciones, un despertar de conciencia. Y ese despertar de conciencia fue entonces hacernos efectivamente una introspección y decir qué es lo que estoy realmente haciendo. Y no solo afuera, lo externo, como hace rato lo mencionaba, del prepararme profesionalmente, del viajar, de ser exitosa. Eso también es muy importante en nuestra vida, eso no me cabe ninguna duda. Pero yo creo que lo más importante, que a veces que dejamos mucho de lado, es realmente cómo nos sentimos por dentro. Si realmente estamos bien, si estamos tristes, estamos enojadas. Hay veces creo que tampoco nos conocemos, no nos conocemos, y por consecuencia no podemos conocer a nuestro alrededor. No sabemos, la verdad, a veces ni qué queremos, ni hacia dónde queremos ir. Entonces, por ejemplo, esta pandemia de verdad para mí fue todo un boom. Fue un boom de cambios, donde, por ejemplo, en mi caso, yo cambié muchísimos hábitos, desde hábitos de dormir hasta hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos para darme el tiempo de estudiar, de hacer lo que a mí me gusta. Fue realmente llenar todo ese vacío, si ustedes quisieran verlo así, lo que uno trae a veces por dentro, que estas cosas, si se puede llamar banales, que no son banales en realidad, porque al final del día también todo eso es muy importante para nuestro otro crecimiento profesional, ¿no? El llamarnos y sentirnos exitosas en esa parte, eso también es muy importante. Pero quizá dejamos también muy importante eso, el realmente cómo nos sentimos por dentro. Y para mí, por ejemplo, en esta pandemia fue eso, el hacer un checklist de
de toda mi persona llena de emociones, de bajarlos hacia la tierra y poder trabajar en ellos y sobre todo, creo que también eso fue algo muy importante que hice, reconocer las cualidades, las habilidades, las aptitudes que tuvo en mí, en mi formación como mujer, mi figura paterna, sin dejar, por supuesto, a un lado las cualidades que también tiene la figura materna, porque hay veces que nosotros, también para nosotros o como hijas, es muy fácil decir o reclamarle a nuestra mamá, ¿no? Es que tú porque fuiste sumisa, ¿no? Porque no defendías lo tuyo, porque no quisiste pelear por lo tuyo. Pues es que hay veces de que no es de que sean eso, sino para ellas eran también otras cuestiones. Y la familia siempre fue muy importante en ese punto. Ahorita uno puede decidir si quiere tener familia o no quieres tener familia. Y eso es algo muy padre porque ya es una decisión tuya, ya es una elección. Antes no era una elección, no era una decisión, antes era casi impuesto. Entonces, ahorita nosotros tenemos esa capacidad de elección y que para mí es una decisión muy importante. Yo creo que es la más trascendental en mi vida, ¿no? El poder traer a este mundo pues un ser y yo siempre les he dicho a mis amigos que ahorita la mayoría pues ya son papás, siempre como abogada, buena abogada ya sabrán, el decirles, es que no solo es traer un ser al mundo más, que sea uno más, sino es realmente traer al mundo un buen ciudadano. Porque justo es eso, ¿cómo vas a educar a tus hijos para poder compartir, para que se enseñen a respetar tanto al hombre como a la mujer? Justo Génesis hace rato lo tocaba, que la mamá, la educación de antes era de, pues aquí sirve tu hermana la mayor, que nos sirva a todos, ¿no? O tu hermana la mayor es la que va a servirle a tu hermano o va a cocinarle a tu hermano. Realmente romper con esos paradigmas, porque eso si no se rompe desde nosotros y por consecuencia vienen generaciones, pues desafortunadamente vamos igual hacia el pique, vamos para abajo y en vez de desarrollarnos y crecer, y yo, como les digo ahora también a mis amigos, a mí esto de la pandemia me dejó algo muy claro, ¿no? Y fue el de, si un virus puede desarrollarse a tal grado de que haga que una población se encierre y diga, separa todo, porque si te contagias puedes morir. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué uno como ser humano que tiene conciencia no puede desarrollarse efectivamente a ese grado de que siempre decir, ¿por qué no ser una mejor persona? ¿Por qué no ser una mejor persona en todos los ámbitos? Si soy mamá, pues ser una mejor madre. Si ser hija, pues ser una mejor hija. Si solo me dedico a trabajar, pues ser una mejor empresaria. ¿Por qué no siempre? Esta es una frase muy trillada, pero de verdad que es muy cierta. O sea, convertirnos en nuestra mejor versión. ¿Por qué no siempre transformar todo aquello malo que hay para algo bueno? Y en siempre convertirnos en la mejor versión. Y sobre todo siempre tener en mente lo que uno quiere realmente hacer. Sí, hay veces que nos detiene mucho el miedo, el fracaso, simplemente hay veces que ya ni es el miedo o el fracaso, o es el qué dirán. Pero qué dirán si yo hago esto, o qué dirá mi familia si yo hago aquello. ¿Qué importa el qué dirán? Ahorita ya a esta altura del partido ya no estamos como al pendiente de que pueda decir el de al lado. Sí, yo creo que algo que también nos ha dejado esta pandemia es de que todos somos vulnerables y que no todo, no es ley que sea una cadena del círculo y decir, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Eso es totalmente una falacia. En realidad todos somos tan vulnerables que no sabemos en qué momento podemos partir de este bello y hermoso mundo y sin embargo, o sea, sí me pregunto, ¿cómo nos vamos? O sea, si realmente estamos desarrollando tal cual lo que queremos ser.
el efectivamente convertirnos en esa mejor persona. Si bien es cierto también, justamente hoy que es el Día de la Mujer, yo también me preguntaba y me cuestioné otra cosa, que creo que también no todas estamos en la misma realidad, no todas tenemos la misma realidad, no todas vemos lo mismo. Y eso también es algo que se tiene que agradecer, y tampoco es el otro tema el decir, el juzgar, el criticar, el de por qué a ti te tocó vivir esto, porque justo, y a esto que voy, porque justo que yo puedo hablarles, quizá para mí mi ruptura con mi familia fue eso, el ser rebelde y aferrarme a mis ideales, pero muchas amigas se quedaron atrapadas en una violación, creo que eso es lo peor para que la hagan a una mujer de niña. Muchas mujeres se quedan atrapadas en esa etapa de su vida y donde todo después, al poder desarrollar sus otras cualidades, pues les cuesta mucho trabajo hacerlo. No es algo tan fácil, no es algo tan fácil de poder liberarlo. Y justo yo les decía a mis compañeros de trabajo, les decía, ¿por qué, en qué momento uno como ser humano, como niño, otro ser humano, nos privan de vivir la niñez? ¿En qué momento nos hemos convertido o dejamos de ser personas para hacer este tipo de acciones? Y aquí es efectivamente donde digo, no todas vivimos la misma realidad. Y sin embargo, creo que también el desarrollo que ha tenido la mujer en todos estos años y en todas las partes, todo el mundo, creo que ha sido muy bueno, muy grato el que vamos avanzando, el que efectivamente creo que como mujeres nos estamos desarrollando y aprendiendo a la misma vez poner límites, a exigir nuestros derechos. Efectivamente, pues simplemente era de para allá, ¿no? Entonces, el ver de verdad tanto desarrollo es muy padre. Por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, una vez sacaron una convocatoria dirigido para puras mujeres, para juez de distrito. Entonces, esta convocatoria solamente iba dirigida a puras mujeres, no podían inscribirse los hombres. Obviamente había requisitos, un requisito de ellos pues eran de que ya fueran madres y tuvieran hijos, no importa que fueran solteras, madres solteras o casadas, el chiste es de que deberían ser madres. Y por ejemplo, obvio, ¿no? Aquí los hombres dijeron, ¿qué denigrante? ¿Por qué nos hacen eso? ¿Por qué para mujeres? Eso no es igualitario, ¿no? Pero sí, efectivamente vemos también. No digo que no las mujeres tengamos esa capacidad que efectivamente también tienen los hombres, porque obviamente siempre en un puesto pues superior la mayoría son hombres, pero yo creo que las mujeres sí tenemos muchas cualidades, y una de esas cualidades es el ser mamá, y el ser mamá implica que le proporciones a otra personita, pues de tu tiempo. O sea, ya no es el mismo tiempo que un hombre se puede quedar encerrado todo el día a estudiar, a una persona que ya es madre que se tenga que poner a estudiar todo el día, porque siempre habrá alguien que esté tocando la puerta o que esté pidiendo, quiero esto, quiero aquello. Creo que son diferentes roles. En realidad creo que son diferentes roles que tenemos. Más, sin embargo, sí han sido roles que también van cambiando a raíz de todos estos movimientos que hacemos cada año y en todas partes del mundo,
Y eso es llevar a una mejor convivencia social, pero también creo que todo esto viene mucho de nosotras, de nuestra educación, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de actuar y de nuestra capacidad de transformar todo aquel sufrimiento, todo aquel dolor, poderlo transformar, olvidar y poder ser libres. Sé que cuesta mucho trabajo, sin en cambio son cosas que a raíz de efectivamente mucho trabajo interno y efectivamente con ayuda de profesionales como son los psicólogos, uno puede también llegar a desarrollarse y a olvidar y a hacer que esos sufrimientos pues ya no afecten tanto a nuestra persona. Entonces, yo sí creo que el cambio también radica mucho en nuestros pensamientos y en nuestra forma de actuar. Y como les decía, yo me quedo con esto del virus, lo que viví. Yo siempre me pregunto eso. Si un virus cambió tanto y que pudo mantenernos a todos sin movimiento y estar en casa y pásatela ahí tantos meses, cuarentena, y si un virus, simplemente una enfermedad, pudo desarrollarse a tal manera de provocar tanta muerte, porque uno como ser humano y tener tantas cualidades, capacidades, actitudes, aptitudes, no nos podemos desarrollar también, desarrollar para ser mejores personas y no solo que un virus venga y nos diga quédate en tu casa, sino realmente nosotros también ser fuertes interna como externa, para entonces sí poder decir, pues vamos hacia adelante, no podemos mirar atrás. Gracias. Muchas gracias, Diana, y qué bueno que dices esto y tocas todos estos temas detalladamente tan importante, ¿no? Porque en efecto, esto que nos dices, por ejemplo, de la figura paterna, que es muy importante, ¿no? Porque como bien dices, no nada más es el feminismo y solo la figura materna, porque también ellos inyectan esto en nosotras, ¿no? Esta parte de la figura paterna, el querer salir adelante, algunos papás o algunos, ahora sí que el que haya infundido como nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, también nos retan y no es un reto negativo, ¿no? A veces es positivo porque también nos enseñan y te preguntan, es que ¿cómo quieres ser eso? Pues tú tienes la culpa porque me diste alas y ahora, o sea, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, a veces no saben o no sabemos qué tanto, porque en efecto sí se conmemora también a la mujer, pero el hombre también es parte de la educación. Ajá, y esto es importante. Algo que me llama mucho la atención y es esto que tú nos platicas, que inspiras, ¿no? Hasta cierto punto, no solo a los que están contigo en tu trabajo, a tus amigos. Esto muy bien que dices, si un virus en efecto, tenemos que estar bien por dentro, como decía Génesis en la anterior, en la última diapositiva, y lo mental, ¿dónde está? Porque bien dices, esto de nuestro interior, a veces sí queremos ser abogadas, queremos ser doctoras, pero si no estamos bien, ¿cómo queremos ayudar a los demás? Y esto va de la mano con lo que dices, a lo mejor mi realidad es muy diferente a la que ella tiene, a lo mejor vivimos igual o cambia, ¿no? Pero también esto de decir seguir tus ideales, a lo mejor no es mi misma realidad, pero esto sí te puedo decir, no te quedes quieta. Y eso es muy importante. ¿Qué nos dices, Génesis? ¿Tú qué opinas de esto tan importante que nos dice Diana? Justo Diana considero que es un ejemplo de romper patrones familiares, ¿no? O sea, la idea que se me da, que tengo que estar en casa y no, o sea, yo voy a ser, y si para ti soy rebelde, ni modo, voy a ser rebelde, ¿no? Muchas veces dicen que el que rompe o decide cambiar como esta línea familiar va a ser el malo, va a ser ay mira, es un egoísta,
¿no? Cuando no, al contrario, o sea, qué bueno que está haciendo ese cambio, que no está siguiendo esa parte. Y justo como lo mencionaba Diana, es plantar esa semilla de generación en generación. Si yo lo estoy rompiendo, mis hijos, mis sobrinos, darles igual esa idea, ¿no? Que lo que se propongan lo pueden lograr, que tengan aspiraciones, justo como no quitó el dedo del renglón Diana y logró y ha logrado todo lo que se propone. Y de verdad es una persona muy admirable. Y digo, qué padre esto, por ejemplo, lo que hicieron en tu trabajo, ¿no? De la convocatoria para solamente mujeres. O sea, en ese punto el hombre ya sintió como, ¿por qué nosotros no? Porque está padre. O sea, la idea de que haya sido para mujeres. ¿Por qué? Porque aquí también ellos es hacerlos ser conscientes, ¿no? Porque es fácil decir, ay, no pasa nada. Ay, mujeres chillonas, ¿no? Al contrario, todos somos iguales. Entonces, por ejemplo, este tipo de ideas, digo que también hay empresas que tienen este tipo de proyectos, está muy padre. Ir haciendo el cambio poco a poco, nos falta mucho, sí, hemos avanzado también, pero sí falta mucho por seguir desarrollando. Qué bueno que también lo dices así, porque en efecto, ¿no? El cambiar esto, algunas decimos, bueno, cada quien lo hacemos a nuestra manera, ¿no? Algunas marchamos, otras lo hacemos desde nuestra trinchera, nuestro trabajo. Ajá, y creo que también eso es ser parte de, como bien dices, no juzgar. Algo como bien le dices, Diana, yo te pregunto, ¿te ha costado mucho trabajo y cómo has tratado de lograr llegar donde tú estás? Sí, la verdad, fíjate que ahí justo en mi trabajo no es algo fácil y simplemente no es fácil porque hay mucha competencia y es competencia en todo nivel y nivel intelectual. Pues ahorita, sinceramente, con esto de la persona que está en el gobierno, se ha reformado mucho el Poder Judicial y efectivamente se quitó aparentemente esta cuestión de nepotismo. Entonces, de por sí, cada vez que uno ahí quiere obtener cierto cargo, necesitas hacer exámenes. Para cada puesto, uno tiene que prepararse y tiene que presentar un examen, pero no obstante que presentas un examen, que lo pasas, es realmente esperar a que te den una oportunidad, que un titular te promueva, te diga, bueno, ella lo ha ganado, ¿no? Les platicaré sinceramente, y justo apenas ayer un compañero me decía, Diana, ¿recuerdas cuando empezaste? Porque hay veces que no solo lo difícil ha sido esto, el prepararse, sino los mismos compañeros nos ponemos, como bien decimos los mexicanos, el qué, ¿no? Entonces, cuando a mí me dieron la primera oportunidad, bueno, les platico, en mi trabajo yo empecé de lo más abajo, de lo más abajo. En realidad, como yo les decía hace rato, como me aferro a mis ideales, yo entré al Poder Judicial cuando se llamaba meritoria. ¿Qué quiere decir meritoria? Yo iba a trabajar de 9 a la hora que se me daba 3. Como yo empecé a trabajar cuando todavía estudiaba, entonces yo me salía a las 3 de la tarde. Llegaba a las 8:30, 9 y me salía a las 3 porque pues, iba a estudiar. Pero yo me pasé 1 año y medio, 1 año como 8 meses sin paga. Entonces iba al juzgado, trabajaba y obviamente era como casi en ese tiempo yo nunca lo vi malo, sino al contrario, yo siempre me apoyaba en mi compañero pues para aprender, porque yo quería aprender. Yo quería dejar de ser meritoria para ser oficial, que oficial es el puesto más bajo que hay. Entonces, después de ese año, 8 meses, me dan la oportunidad de ser oficial y como les decía hace rato, como a mí también me gusta mucho estudiar, yo veía, o sea, el instituto, que es la escuela judicial, lo que es ahora la escuela judicial, y era una cosa enorme y aparte hermosa. Entonces yo lo veía y yo llegaba a San Lázaro y decía, yo quiero estudiar ahí, yo quiero quiero estudiar. Y bueno, después de ser oficial, estuve como 4 años siendo oficial, me preparé para presentar mi examen de actuaria
Y a la vez de que hice mi examen de actuaria, a los pocos meses, como a los 6 meses, presenté mi examen de secretaria, y este examen de secretaria a la par estaba estudiando la maestría. Entonces, después de que yo pasé mi examen de secretaria, pues la verdad es de que sí iba, tocaba a la puerta de mi jefe, y sinceramente mi jefe jamás me volteó a ver, ¿eh? Mi jefe decía, no, yo creo que en ese momento mi jefe no me encontraba ninguna cualidad, ninguna aptitud para yo poder desempeñar ese cargo. Y la verdad, ¿saben qué? También, o sea, yo llegué a un punto donde dije, bueno, está bien, ya no voy a insistir. Y también eso es muy bueno, el soltar las cosas. Sinceramente lo solté porque me aferré tanto en ser secretaria que no se me daba, o sea, y nunca se me dio. Y aparte, yo era actuaria ya en ese momento, él me dio mejor la oportunidad de actuaria, pero yo no quería ser actuaria. Entonces, ¿qué necesitaba para seguir siendo secretaria? Pues hay veces que tenemos que hacer más trabajo del trabajo que ya tenemos. Entonces yo iba por más trabajo y yo decía, no, yo quiero ser secretaria. ¿Me pueden, por favor? Pues déjenme proyectar, ¿no? O sea, pues enséñeme. Entonces, aparte de mi trabajo de actuaria, bueno, les explico, la actuaría es ir a notificar a las autoridades, a los quejosos. Entonces, aparte de todo eso, y es diario estar en la calle, ¿no? Y ya después de regresar a la oficina, hacer todas las actividades de la oficina, yo me quedaba extra porque quería aprender a proyectar. Entonces, obviamente el querer proyectar era porque yo quería que mi jefe me diera la oportunidad de ser secretaria. Entonces, yo cerraba el juzgado. O sea, yo me quedaba y me quedaba a hacer todavía otro trabajo que no era el mío, pero yo siempre lo vi con un objetivo. Mi objetivo, pues, era alcanzar la secretaría. Hasta que un día, yo creo que mi jefe, de tanto que mucha gente efectivamente también me volteaba a ver y decía, dele la oportunidad a Diana, dele la oportunidad a Diana. Y un día dijo, está bien, dele la oportunidad a Diana. Y en ese momento desarrollé todo lo que tenía que desarrollar, ¿no? Mis habilidades, actitudes y todo. Y obviamente fue algo también muy pesado porque nadie nace sabiendo. Entonces obviamente tienes que aprender en el trayecto, con la práctica, bien dicen, se forma el maestro. Y aquí no nada más nos presentamos con la dificultad del trabajo, sino saben cuál es de verdad nuestra dificultad. Por eso les digo que los pensamientos son bien importantes. Mi dificultad era el trabajar, pero con el personal. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál era mi peor enemigo? Una mujer. Esa mujer era muy envidiosa, estaba muy celosa porque yo había alcanzado esa secretaría muy joven. De hecho, sigo siendo la secretaria más joven de todo mi juzgado, pero en ese momento pues era más joven todavía, ¿no? Entonces, y ella seguía siendo oficial. Entonces uno ya cuando encuentra cuando ya obtienes tú el lugar que quieres, te encuentras todavía con esas dificultades. El trabajo se dificulta, pero el trabajo tienes que estudiar y lo sacas, porque el trabajo no para. Pero ¿cómo uno también aprende a desarrollar, a poderse relacionar con el ser humano? Y mi primera persona que de verdad me hizo así sufrir fue una mujer. Que hasta la actualidad ella todavía sigue teniendo ese puesto, el más bajo, el de oficial. Y entonces me preguntan, ¿y cómo has llegado hasta donde tú estás? Y siempre les he dicho, es que siempre yo he hecho cosas que ya no me competían, que si yo quería ser secretaria, pues yo tenía que pedir más trabajo, tenía que quedarme más horas, tenía que a veces no dormir, tenía que venir a trabajar los fines de semana, pero yo quería un objetivo y mi objetivo era ser secretaria. Hasta que esa oportunidad se me brindó. Entonces, después de, como estábamos divididos entre trámite y proyecto, les explico un poco rápido. El trámite es ver todo el trámite del juicio de amparo y el proyecto, pues ya es dictar la sentencia. Entonces, pues realmente siempre fui una persona muy, muy movida. Y cuando vieron eso mis compañeros de proyecto, pues dijeron, nosotros la queremos para acá, ¿no? Al equipo del proyecto. Y ya de ahí
brinqué a proyecto. Entonces ha sido algo difícil, la verdad no ha sido nada fácil. Y después de todo eso es mantenerse, pero es lo que yo les decía, por eso yo digo, siempre aférrense a sus ideales y a lo que quieren, y no hay nada de que no se puede, no, sí se puede. El punto es, yo creo que el punto de todo esto es realmente saber cómo lo vamos a llevar a cabo, qué es lo que tenemos que hacer para obtenerlo y cómo lo vamos a lograr. Cómo realmente vamos a mover esas fichas del ajedrez para poder alcanzar nuestros objetivos. Y así fue como llegué a la secretaría. Y se los explico así algo ya muy rápido y me río, pero antes lloraba, la verdad, porque me daba todavía mucho sentimiento y sí pasé muchas cosas muy difíciles, pero a grosso modo así fue como yo obtuve esa secretaría. Sí, justo, es la parte de plantearse metas y buscaste las herramientas que tenías en tus manos e hiciste lo que pudiste. Entonces no es fácil, no, pero lo lograste. Entonces por eso digo que cuando tú te propones algo, lo cumples. Y está muy padre poder inspirar a otras mujeres justamente en esta palabra, ¿no? De empoderamiento femenino. Sí. Pues ahora sí que, claro, ¿no? Está muy, muy bien dicho. Resumido, dices tú, rápido, pero claro, esta cuestión de inspirar no está fácil, ¿no? Y algunas veces, como dices, soltar, sí, eso es lo importante, porque claro, nos pasan varias cosas y en la cuestión mental también es eso. A veces nos quedamos varadas en unas cosas y no progresamos y dices, pero es que, pues si no lo sueltas, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Sí, todas hemos sufrido diferentes cosas, diferentes momentos, a lo mejor unos más fuertes que otros, pero esta situación creo que es importante. La última pregunta va para las dos, ¿no? ¿Cómo inspirarían a una mujer para salir adelante? Yo la verdad siempre he sido una persona, todo lo que me fijo lo cumplo. Eso es muy cierto lo que dice Génesis, todo lo que yo me proponga, lo cumplo. Y por ejemplo, otro ejemplo que les daré, eso ya no es tanto profesional, sino es algo personal. Bajé 17 kilos en pandemia y fue haciendo ejercicio, comiendo sano, por eso les digo que la alimentación es bastante importante en nuestras vidas. Y yo de verdad, y no crean que lo sufro, ese es otro punto y ese es otro clave que les quiero decir, hay que disfrutarlo, todo se disfruta, a este mundo, a este bello y hermoso mundo no venimos a sufrir, venimos a disfrutar, disfruten sus procesos. Este ejemplo se los voy a dar porque a lo mejor es más fácil de poderlo entender. Cuando yo dije, ¿qué tengo que hacer para bajar esos 17 kilos? ¿Por qué 17 kilos? Porque efectivamente, como estaban cerrados gimnasios y vivo en una privada, y esta privada es subida, pues la verdad yo dije, pues yo no me voy a quedar estática, me salgo a caminar. Y claro, era la única loca caminando como oso polar a las 9 de la mañana porque hace muchísimo frío, toda abrigada, con mi cubrebocas, gorro, chamarra, todo. Y empecé a caminar. Entonces, evidentemente, me di cuenta que me dolían las rodillas. Y dije, caray, ¿cómo que me duelen las rodillas? Pues claro que me duelen las rodillas porque empezaba a 78 kilos. Entonces, imagínense el bajar y toda la presión en las rodillas. Dije, por Dios. Entonces dije, a ver, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? Yo nunca dije que quería bajar 18 kilos, ¿eh? Bueno, perdón, 17. O sea, dije, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? Pues, ¿qué tengo que hacer? Hacer ejercicio y comer sano. Y esto obviamente fue con ayuda de un nutriólogo. Entonces dije, ok, fui con mi nutriólogo, me dio una dieta, me dio ejercicio, y disfruté el proceso, nunca lo padecí, nunca dije, ay, quiero comerme un pastel, no me lo puedo comer. O sea, claro que en un fin de semana me daba mis antojos y me los sigo dando. Si me quiero comer un pastel, una dona, pues me como una dona. Pero ahora cambió tanto mi aparato digestivo que si yo me como una dona de Krispy Kreme, al otro día traigo un barro. Entonces, evidentemente, esas donas de Krispy Kreme ya están eliminadas.
Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay que disfrutar. Yo disfruté tanto ese proceso de hacer ejercicio, ir con el nutriólogo, ser constante es la otra. Lo disfruté que cuando yo me di cuenta, ya no tenía, lo voy a decir aquí con ustedes, como me decía el hermano de Génesis Torres, ya no tenía aquellas piernas de trompo al pastor, porque ya había bajado muchísimo de peso. Entonces, sinceramente, yo no me percaté en qué momento bajé tan rápido de peso. Entonces, hay que disfrutar las cosas, hay que disfrutar el proceso, hay que disfrutar todo el camino, hay que ser constantes y sobre todo tener mucha determinación y siempre ir por lo que uno quiere, más no por lo que quieren los demás. Siempre ir y hacerlo. Les voy a decir otra cosa que yo también descubrí mucho en cuarentena. Yo por eso les digo que para mí cuarentena fue un boom. Fueron 36 años de mi vida que nunca, obviamente, por la forma de educación que les platiqué hace rato, así rápido, la tuve, nunca nos enseñaron o nunca me enseñaron a amarme. Nunca me enseñaron a hablarme con amor, a hablarme con respeto, a hablarme bonito. La verdad es de que hablarme bonito. Entonces, cuando yo descubrí también eso en cuarentena, que hablarme amorosamente a mí misma, de verdad que para mí todo me cambió. Entonces, yo creo que esas 3 cosas, o 4, me parece que son las que dije, el disfrutar, de favor, o sea, disfrutar todo lo que hagan. Yo disfruto mucho absolutamente todo lo que hago. Todo, porque no hago nada que me impongan o que tenga que hacer. Yo eso no lo hago. Si a mí me imponen algo o algo que yo deba hacer, no lo hago, porque lo sufro. Entonces las cosas que yo hago es porque yo las decido, las disfruto el proceso, pues soy abogada, entonces soy muy metódica. Siempre yo hago mentalmente mis planes de cómo hacer las cosas, cómo lograr lo que yo quiero, y voy por él, diría una amiga, dice, eres como un caballo, cuando les ponen, se me olvidó el nombre de los caballos, y voy de frente y sinceramente no volteo a ver a nadie. Y hay veces que mucha gente, en especial mi mamá, y tiene razón quizá, nos volvemos muy egoístas, pero yo creo que cuando nos volvemos muy egoístas y pensamos en nosotras mismas, nos empezamos a amar. Que a lo mejor no es confundir el egoísmo con el amor, pero yo creo que sí en cierto punto nos tenemos que ser egoístas para poder llevar a cabo todo lo que uno quiere, porque si nosotros queremos complacer a los demás y fijarnos en los demás, es muy pesado. Y entonces, si cuando estamos pensando en nosotros mismos y nos hablamos desde este punto amoroso, no, todo es magia. ¿Y saben cuál es lo más padre de lo mágico? Ese es otro punto que tampoco les toqué, ahorita creo que me estoy acordando. El soltar a la familia. Yo solté mucho a la familia, no obstante de ser la rebelde, de ser la de mis ideales, solté a mi familia. Y no es decir, ya no los quiero, porque hasta llegué a preguntarme, creo que ya los dejé de querer. No es de que los haya dejado de querer, pero creo que los solté y en ese momento donde uno suelta, y no solamente a la familia, sino a muchas cosas, aprende uno a respetar y aceptar a la otra persona. Y esto es hablando entre familia, amigos, compañeros y todo. Y a no juzgar, de verdad que son un cúmulo de cosas, pero yo creo que las cosas importantes y que ahorita se las puedo plasmar son esas: disfrutar cada momento, hablarnos amorosamente, ser un poquito egoístas, fijarnos nuestras metas y a pesar de cualquier obstáculo que haya a nuestro alrededor, nuestros mismos pensamientos, pongan algo rico para que tengan buenos pensamientos, todo se va a dar. Siempre todos estos cambi3 yo los llamo mágicos, porque de verdad todo se empieza a mover desde algo que uno no imagina. ¿Cuál es el choque de boom que tiene?
Gracias. Gracias. Y justo mencionaste algo muy bonito, Diana. Cuando disfrutas el proceso se hace más ligero, ¿no? Justamente esta cuestión que dices, si me imponen no lo logro, si lo disfruto no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo más ligero. Yo igual, 3 cosas, voy a ser más resumida. La primera sería, claro, amarse a una misma. Si no me amo, ¿cómo quiero dar amor? ¿Cómo quiero proyectar? ¿No? Es creerte lo que eres, es de esa cuestión de autoestima, ¿no? No puedo estarle diciendo a mi amiga, qué bonita te ves, tú puedes, deja a tu novio porque te maltrata. Y a lo mejor mis vivencias, yo tengo cosas que no he solucionado, no he sanado. Entonces, empezar por mí para poder ayudar a los demás. Esa sería una. La segunda principal que considero que es un tema que quería mencionar también rápidamente es sororidad. O sea, de verdad, si entre mujeres nos atacamos, y pasa mucho, ¿no? Que mi novio ya tiene una ex o una nueva novia y empieza a criticarla, no pasa nada, somos mujeres. O sea, ¿por qué atacarnos en el trabajo, no? ¿Por qué ponernos el pie? O sea, de verdad esa es una palabra clave para inspirar. O sea, si nos apoyamos entre nosotras podemos ser más fuertes, si nos ayudamos a subir un escalón, qué mejor, ¿no? O sea, ¿por qué envidiar si ella lo logró? Porque se metió unas buenas friegas, porque de verdad hizo todo lo que pudo, ella se movió. O sea, yo como quiero subir de puestos si yo no hice nada, un ejemplo de Roa, ¿no? O sea, si ella estuvo ahí desvelándose, decía que cerraba el juzgado, entonces es como una consecuencia, ¿no? Entonces es esta parte de sororidad, que para mí, yo tengo una sobrina, sí quisiera inspirarla con eso de, o sea, apoyo entre mujeres. Si a alguien le va bien, qué bueno. Tú ve qué puedes hacer, qué tienes en tus manos para lograr lo que te propongas, ¿no? Sin estar viendo, ay, es que ella ya pudo, es que yo no, como ella ya pudo y ya obtuvo lo que yo quería, el color que yo quería, un ejemplo, entonces yo ya no puedo, o ya yo no lo voy a intentar. No, al contrario. Y la tercera, que muchas veces no lo hacemos, buscar esta parte de acompañamiento. En este caso, buscar ayuda psicológica, justo para sanar, justo si me estoy perdiendo, si me siento ya estancada, siempre buscar, porque a veces seguimos también con ese estigma del psicólogo, ¿no? Es que es para locos, a mí no me sirve. Entonces, vuelvo a lo que yo mencionaba justo de la salud mental, de los trastornos, buscar ayuda. O sea, no me funciona ir con mi amiga a tomar el café y ya. Ya cuando son temas más profundos, de verdad, buscar acompañamiento. Entonces, para mí serían esas 3 palabras clave para poder inspirar a otras mujeres o a otras niñas, y obviamente que nunca dejen de soñar, que todo se puede lograr. Pues muchas gracias y les agradezco esto que nos comparten, porque habla no solo desde su cuestión profesional, sino como personas, y en efecto, antes que todo somos personas y eso se nos olvida. Entonces, muchas gracias. Es muy bonito escuchar sobre todo esto, porque sí, podemos hablar y hablar y hablar, ¿no? Pero realmente las historias de vida que tenemos, en efecto, son diferentes, pero si en algún momento nos encontramos y podemos apoyarnos, pues qué bueno. Ahora sí que muchas gracias por compartirnos de su tiempo, ¿no? De sus experiencias. Este es un espacio igual, cuando gustes, Diana, también. Génesis sabe que también es su espacio. Nosotros estamos todos los jueves, ¿no? Es nuestra plática gratuita los jueves y el público que nos está viendo lo sabe y se los agradecemos porque gracias a ustedes traemos diferentes temas. Así que nos despedimos y muchas gracias por escucharnos. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Gracias, excelente noche. Gracias.